La idea es ir poco a poco agrandando todo este gremio de iluminación. El grupo de iluminación, como siempre lo he dicho, es un gremio pequeño, pero a la vez muy grande. Y lo que siempre buscamos nosotros es compartir con ustedes, crear una camaradería, seamos de una parte o de otra parte, seamos competidores o seamos amigos, pues siempre nosotros hemos encontrado una camaradería y esa camaradería tiene que continuar. La idea con los diplomados y con todo esto es continuar también con esos contactos, continuar con la hermandad que nosotros tenemos con respecto al tema de iluminación a los que nos apasiona este tema. Entonces, bienvenidos en nombre, nuevamente en nombre de la Escuela de Ingeniería, Julio Garavito. Y pues, ¿qué vamos a hacer realmente aquí en esta charla? Dar un briefing general de lo que es el tema del diplomado, qué temas más o menos estamos nosotros tomando y teniendo en cuenta para compartir con ustedes durante las sesiones que más o menos siempre tomamos las 120 horas. Y pues aparte de esto, pues compartir algunos conocimientos que nosotros tenemos del tema de iluminación. En este caso, pues la charla de hoy tiene que ver con lo que es alumbrado público, más centrado hacia las nuevas tendencias que se están dando últimamente en el mercado. Ya más o menos llevamos unos 2 añitos, un poco más, hablando de temas de sistemas fotovoltaicos, ahora estamos hablando de sistemas de telegestión. Últimamente la telegestión ya está migrando a otro tema un poco más complejo que se llama Smart Cities o ciudades inteligentes, y con eso pues nosotros estamos, digamos, a la vanguardia en todo este tema de conocimiento y también aprendiendo al mismo tiempo porque cada vez llega tecnología eh, nueva al mercado y ofrecimientos de nuevos servicios, de nuevas plataformas. La idea es siempre en los diplomados mantenerlos a ustedes al día en todo este tema. Entonces, generalmente dentro de los diplomados hacemos un briefing o un recorrido general de lo que es el RETILab como tal, y de ahí empezar a pasar punto por punto en análisis generales de cada uno de los temas que se están tomando en el diplomado, en el RETILab como tal. Entonces empezamos con el tema de alumbrado público, de alumbrado interior, luego con el tema de alumbrado público, pasamos un tema, desde el principio empezamos a hablar del tema de fuentes luminosas, de las unidades fotométricas, para que la persona que está en el diplomado conozca y se exprese y conozca las terminologías que maneja el RETILab como tal. Les participo pues que últimamente, afortunadamente, y para mí es un honor, el Ministerio de Minas y Energía nos ha involucrado en el grupo de trabajo de RETILab, la nueva actualización, que espero esta vez sí se... En ese caso, pues estamos tomando todo el RETILab de principio a fin para hacer los cambios necesarios que tienen que ver con la mejora, la actualización de la tecnología LED, empezar a pedir las especificaciones de tecnología LED como tal, eh, valores actualizados de eficacias luminosas y sobre todo el hacer el tema o involucrar el tema de la normatividad RETIE para que esté en concordancia y en coordinación con RETILAB al mismo tiempo. Entonces, dentro de esos cambios que tenemos en el Ministerio de Minas, hay 4 grupos de trabajo que estamos manejando en el grupo de reglamentos. Uno es RETIE, el otro es RETCIT, el otro es RETIQ y el que estoy liderando, que se llama RETILAB. La idea es hacer las actualizaciones de RETIE y RETILAB lo más pronto posible. Se está trabajando paralelamente RETIQ y RETCIT, y que todas estén en una coordinación. Entonces, dentro de las primeras coordinaciones que estamos haciendo es quitar mucho tema de instalaciones eléctricas que estaban pensionados en RETILAB y pasarlos a RETIE, porque son temas de RETIE, y que haya una concordancia, una coordinación con todo esto. Y hacer todas las actualizaciones, involucrar temas nuevos. El tema de solar lo estamos discutiendo, el tema de telegestión lo estamos discutiendo si lo vamos a meter o no.
hay mucho tema que no es solamente tomar decisiones, sino también llegar a un consenso general de lo que debe ir o no debe ir en el RETILAB como tal. Entonces, pues esperemos que esta vez sí nos podamos llegar a feliz término después de tantos intentos que hemos hecho con el ministerio, y pues ya es una responsabilidad que afortunadamente pues es un honor para mí tomarla, y pues esperemos que nos vaya bien con eso. No los molesto más con eso. Si tienen cualquier duda con respecto a RETILAB y todo esto, y las actualizaciones, con mucho gusto también, pues estamos dispuestos a responder tres preguntas. Pues les cuento que estoy recién desempacado en el Ministerio de Minas, entonces pues ha habido un trabajo de más o menos un mes que llevamos con el grupo y hemos hecho pues avances bastante interesantes, y hemos pues, tenido la fortuna de tener un grupo de trabajo muy profesional y muy activo y muy colaborador. Entonces esperemos que todo salga bien. Bueno, sin más preámbulos, voy a apagar la cámara, voy a compartir la presentación y vamos empezando con el tema que nos compete el día de hoy, que es mirar qué es lo que está pasando en alumbrado público con los sistemas fotovoltaicos, las ventajas y desventajas de esto. Por favor, entonces nuevamente les solicito su colaboración cerrando las cámaras para mejorar el tema de ancho de banda y velocidad de transmisión de los datos, y lo mismo silenciar sus micrófonos. Listo, vamos a hacer entonces aquí, y pues Norma que nos vaya haciendo el favor de revisar las personas que por ahí tienen los micrófonos abiertos. Vamos a compartir pantalla. Por favor me indican cuando la estén viendo, por favor. Alguno que, o Norma, si me puedes avisar si ya están viendo la pantalla. Ya se ve. Ya estamos viendo su pantalla, ingeniero. Listo. Bueno, entonces, como les estaba diciendo, pues yo siempre soy de la filosofía de un profesor que me enseñó a mi iluminación que no hay nada bueno ni nada malo, sino mal aplicado. Y esa filosofía la tomé después de muchos análisis cuando uno trabaja, digamos, en el área de iluminación. Cuando nosotros estamos tratando nuestro trabajo propio para una compañía en especial, pues uno se centra en sus productos como tal, pero no abre el abanico a todas las posibilidades que hay en el mercado, y cuando uno deja de trabajar para esas empresas, uno como que empieza a ver todas las posibilidades que hay, y que en realidad pues puede haber cosas malas como puede haber cosas buenas, y ese es el caso de los sistemas de energía solar en alumbrado público. Como temario general, pues yo les traigo lo que es concepto de luminancia muy rápidamente, que eso lo vamos a ver en el diplomado. Ahí se ve toda la base teórica, tanto de iluminación en luxes como el tema de iluminación en vías, que es la que se determina mediante niveles de iluminación en candelas metro cuadrado. Se habla un poquito de fotometría, se habla un poquito de terminología, se habla un poco de bases de fotometría más las fuentes luminosas, se explican las ventajas y desventajas de fuentes luminosas. Entonces, aquí lo que voy a hacer es un brochazo muy rápido por el tema de tiempo de lo que es el concepto de luminancia en alumbrado público, que es cómo nosotros medimos las vías. Se va a hacer un tema de generalidades de lo que es un sistema de iluminación, el cumplimiento de los parámetros generales de calidad y las exigencias que tiene RETILAB hoy en día, y ahí voy a meter cositas que estamos analizando dentro del RETILAB en temas de mejoras que se están viendo o se van a buscar hacer en la nueva actualización de la norma. Y los tipos de luminarias con tecnología fotovoltaica, hay 2, 3 tipos que hay que tener en cuenta para que ustedes lo vayan viendo y vayan viendo lo que es la conveniencia o no de la utilización de la tecnología, cuándo sí, cuándo no, y verificar, dependiendo de la situación que ustedes tengan, pues qué tipo de tecnología es mejor utilizar. El análisis de conveniencia para la implementación de las luminarias con sistemas fotovoltaicos. Entonces van a ver un punto de vista muy general, ni sesgado hacia un lado ni sesgado hacia el otro, simplemente voy a dejar la inquietud en el público sobre lo que debemos hacer o lo que deberíamos hacer con respecto al alumbrado público, y allí pues dar un briefing general y al final dar unas conclusiones y unas recomendaciones. Entonces, en general, ¿qué estamos
haciendo en este momento? Simplemente vamos a tomar en cuenta cómo se hace en iluminación de vías. Estoy hablando de vías vehiculares, no necesariamente dentro de conjuntos residenciales. Estoy hablando aquí más de la teoría de cómo funciona la iluminación en nuestras vías vehiculares externas a esas zonas, donde hay netamente lo que son niveles de iluminación sobre las vías y qué requerimientos se necesitan. En general, en los principios de visión de las vías no se habla de luxes, ni se va a hablar de luxes en la zona específica de circulación de automóviles. Nunca se hace eso. Nosotros siempre estamos manejando todo lo que son criterios de iluminación europea, basados en el tema de luminancia, y el tema de luminancia lo que indica es que usted ve o el conductor ve lo que la vía le está reflejando, y eso es lo que usted ve como nivel de iluminación. Entonces, los rayos luminosos caen sobre la superficie y algo de esa luz rebota en sentido del campo de visión del conductor, y la sumatoria de esos rayos, si ustedes se dan cuenta que hay uno que va hacia allá y tiene mucha implicación de reflexión de luz hacia el espacio, parte de esa se va hacia el espacio, parte se va en sentido contrario del campo de visión del conductor, y hay otra que efectivamente se va al campo de visión del conductor. Entonces, lo que se hace realmente en un campo de visión de un conductor es la sumatoria de todos esos rayos luminosos que están cayendo sobre la vía y que están llegando al ojo del conductor, y eso se va a convertir en un fondo que nos va a servir para determinar qué obstáculos tenemos contra ese fondo y poder reaccionar. Esa es la sumatoria de todos los rayos luminosos, lo que nosotros vemos como nivel de iluminación, pero no son luxes. Aquí vamos a hablar de una unidad que se llama candelas metro cuadrado, y en el capítulo 5 del RETILAB se habla de qué niveles de iluminación, dependiendo del tipo de vía que se tiene, vamos a darle a esas zonas de circulación de automóviles. Entonces vamos a tener las vías principales, que son como la Boyacá, la 68, o las vías principales de nuestras ciudades, la regional en el caso de Medellín, y todas estas vías principales son vías que tienen un alto flujo vehicular, una alta velocidad de circulación, y necesitan mayor nivel de iluminación en candelas metro cuadrado, y ahí es donde nosotros empezamos a definir los criterios de qué niveles hay. Para eso, pues el RETILAB tiene unos criterios y unas tablas donde nosotros podemos determinar qué niveles hay. En el diplomado nosotros explicamos paso a paso cómo se deben tomar esos niveles y cuáles son los criterios. Por ejemplo, una cosa que nosotros mencionamos muchísimo en el tema de iluminación pública en el diplomado es, ojo, que nosotros en Colombia no tenemos autopistas, tenemos vías principales. Entonces, una autopista, para los que han tenido la fortuna de viajar al exterior, pues se han dado cuenta en Estados Unidos, en la misma Europa, que la autopista es una zona donde usted anda a 120 kilómetros por hora, no hay semáforos, no hay cruces, no hay nada. Aquí no existe eso en Colombia, y encima pues la calidad de los asfaltos y de los pavimentos que tenemos acá pues no es muy buena, y no permiten que nosotros tengamos ese tipo de desplazamientos que sí se presentan en Estados Unidos. Entonces ahí les mostramos el por qué no, por qué se hace un criterio de iluminación de vías no con el máximo sino con el siguiente nivel, cuáles son las vías de barrio, cuáles son las vías intermedias y todo esto para poder determinar los mejores niveles de iluminación. Aquí pues simplemente el concepto de luminancia simplemente es el efecto que nosotros tenemos de visión de un fondo, que en este caso es la vía que ustedes ven iluminada aquí en amarillo, versus un obstáculo. No sé si alcanzan a ver el fantasma aquí. Esta es una persona que está circulando frente o está cruzando la calle. Entonces, por contraste, por eso ustedes ven la frase que coloqué, luminancia, visión por contraste. Entonces, ¿qué es el contraste? Es simplemente la diferencia de nivel de iluminación o la diferencia de luminancia, o sea, el fondo tiene un nivel de iluminación en comparación con un objeto que está frente a él, y por esa diferencia de nivel de iluminación nosotros podemos ver a distancia un objeto. Entonces, ahí les explicamos toda la teoría, les explicamos por qué se hacen las mediciones con el objeto, con el aparato con el que hacemos mediciones de nivel de iluminación, que se llama luminancímetro ACES.
para que todo el mundo, digamos, tenga la posibilidad ante una eventualidad poder frenar, hacer evasión de obstáculos o de una persona, de un animal o lo que sea, y pues poder reaccionar con seguridad. Entonces ahí se explica por qué los 60 metros, se habla de norma internacional, se explica el por qué, la ubicación de puntos, cómo funciona el software, qué calcula el software, cuáles son los parámetros de diseño como tal, cómo se determinan las potencias, las interdistancias y los parámetros de instalación de esos proyectos de alumbrado público. Entonces, pues si ustedes se dan cuenta, pues en general un sistema de alumbrado público pues tiene muchos parámetros y esos parámetros van a influir sobre el resultado final de los niveles, de lo que son los niveles de iluminación y que no vayamos a tener un efecto sombra-luz sobre las vías, lo que nosotros llamamos efecto cebra. Entonces, unas de esos parámetros son altura de la instalación, o sea, a qué altura está la luminaria, la interdistancia entre los postes, que no sea ni muy grande ni muy corta, para que no haya sombras, pero tampoco haya sobreiluminación, la potencia utilizada de los equipos de iluminación. Ya nosotros se acabó prácticamente la época de los años 80, donde utilizábamos solamente mercurio, sodio y metal halide. Ahora estamos en la etapa del LED, entonces vamos a ver las transiciones que se han dado con respecto a eso, y también pues explicaremos la experiencia que nosotros tenemos sobre qué es lo que debe incluir el Retilab a futuro con su nueva actualización en tema LED. Entonces allí les mostramos lo del tema de eficacias luminosas, por qué el LED es mejor, cuáles son los principios de funcionamiento de las luminarias LED, qué hay que tener en cuenta con respecto a la fabricación de luminarias LED, por qué se debe controlar el mercado de iluminación LED, y etcétera, etcétera. Todo eso va involucrado dentro de la nueva tecnología LED. Entonces, siguiendo con el tema, pues ahí está la potencia de la luminaria, el tipo de vía que estamos iluminando, si es una autopista en el caso de otros países, si es una vía principal, si es una vía intermedia, si es una vía de barrio. Vamos a adoptar la normatividad internacional nueva, donde también hay unas vías dentro de conjuntos residenciales, más bajo, pero conservando los niveles de seguridad. Todo eso lo vamos a tener en cuenta y les explicamos el porqué de las cosas, y que dependemos de un recubrimiento de la vía, que es lo que ustedes aquí ven en la diapositiva, porque no es lo mismo iluminar una vía con asfalto que con concreto, y también pues existen unas variantes como son las vías destapadas o las vías con adoquín, ya sea adoquín tipo ladrillo o adoquín tipo concreto. La longitud del brazo también es importante dentro de los resultados finales, y el tema de fotometría, que siempre va a ser el caballito de batalla de todo buen diseño de iluminación. Entonces, fíjense todo lo que va involucrado allí. Y cuando empecemos a ver el tema de fotovoltaicos, pues ahí se nos van a presentar una cantidad de cosas que debemos tener en cuenta, que no es solamente el sistema fotovoltaico, sino también qué prestaciones tiene el equipo de iluminación que va con el sistema fotovoltaico. Entonces, no es solamente colocar un panel solar con unos gabinetes, unas baterías y se acabó, sino también tenemos que tener en cuenta el tema de la calidad de la luz y cómo está distribuyendo la luz ese equipo de iluminación. Entonces, desafortunadamente, el mercado ahorita tiene una falencia, porque no hay una regulación que exija unos parámetros muy, muy definidos en los temas de iluminación con paneles fotovoltaicos, y se van a dar cuenta poco a poco en la charla que hay unos pros y hay unos contras en el tema de la utilización de estos sistemas, tanto para vías principales como para vías, digamos, internas dentro de un conjunto residencial, porque no son los mismos parámetros, nunca van a ser las mismas características. Las alturas nomás ya van a cambiar del cielo a la tierra. Ustedes se dan cuenta que por fuera tenemos alturas de 8, 9, 10 metros, 6 metros, lo más bajito. En conjuntos residenciales tenemos 3,5, 4, y eso va a determinar mucho el tema del desempeño de la luz como tal dentro de uno u otro espacio. Entonces, ¿qué tenemos que cumplir aquí? Los parámetros técnicos generales, que son los niveles de iluminación, que en este caso es para vías M1 a M5, esa es la clasificación que se le da, va M1, M2, M3, M4 y M5, ya hay una M6, que era la que les mencionaba para conjuntos residenciales. Entonces, eso ya tenemos que empezar a definirlo, y en el diplomado hacemos una especificación y una explicación muy detallada de por qué y el porqué de las cosas, y por qué los niveles de iluminación deben cambiar de acuerdo al tipo de aplicación que se dé.
mucho cuidado con el tema de las características o las características de los equipos desde el punto de vista de hermeticidad, porque se están presentando muchas fallas hoy en día con los equipos electrónicos hay que tener mucho más cuidado con el tema de hermeticidad, que la luminaria tenga un buen grado de hermeticidad para proteger los elementos electrónicos, que no vaya a entrar agua, que no vaya a entrar polvo. Entonces hay unas definiciones de qué es la hermeticidad, cuál es el índice de hermeticidad de una luminaria de alumbrado público, qué debe cumplir, y otra característica es la resistencia a choque mecánico, porque pues, desafortunadamente existe el vandalismo en las calles y estos equipos deben estar preparados para eso. Entonces, como ustedes logran ver, todo lo que nosotros estamos entrando en el diplomado viene en darle las herramientas a ustedes para que tengan los criterios necesarios y tomar decisiones correctas. Con base a Retilab, esté actualizado o no esté actualizado, les aseguro que nosotros, como docentes del diplomado, siempre vamos a estar pendientes de mantenerlos a ustedes actualizados en cualquier tema. Y allí está todo el tema de aplicaciones que tiene que ver con los productos de iluminación, los avances de los circuitos integrados de los LED, especificaciones de los LED, qué cuidado se deben tener, el tema de térmico, que es el más crítico en los equipos de iluminación, y pues hacer una serie de críticas constructivas a lo que es hoy el reglamento y cómo mejorarlo. Como yo ya estoy del otro lado, pues con mayor razón tenemos mucho más compromiso en entregarles a ustedes digamos, las herramientas para que sepan qué es lo que se debe hacer y qué es lo que se debe tener en cuenta en la aplicación de nuevas tecnologías. Entrando ya en materia, pues nosotros en alumbrado público ofrecemos o se ofrecen en sistemas de alumbrado público, se ofrecen diferentes tipos de tecnología. Los dos grandes grupos es lo que se llama el sistema con panel integrado, que es el panelcito, está la luminaria acá, y encima de la luminaria, incluido dentro del mismo cuerpo de la luminaria, hay un panel solar. Eso es lo que se llama una luminaria con panel integrado. Y los sistemas normales que vemos en otras aplicaciones en algunas vías, que es la luminaria, tiene un gabinete y tiene un panel encima. Eso es lo que se llama sistemas con el kit solar. Entonces, esos son como los dos grandes sistemas que se están ofreciendo para la aplicación de tecnología con energía solar en alumbrado público. Entonces, dentro de eso, pues existen estas, que son las de panel integrado. Como les menciono, pues esto es el panel que va prácticamente pegado aquí encima de la luminaria y el sistema pues puede variar de fabricante en fabricante, la capacidad, la potencia, pero las potencias disponibles en estos sistemas no son muy grandes. Aparte de eso, pues a veces se le integran sistemas de sensado para que la luminaria ahorre un poquito más de energía y, digamos, entre comillas, pueda la batería durar un poco más o soportar o tener en funcionamiento la luminaria un poco más, pero a veces, pues, dependiendo del uso, la cantidad de flujo vehicular, la cantidad de personas que circulan, pues a veces pueden lograr durar toda la noche funcionando como no. Entonces es un riesgo bastante alto. ¿Y por qué se presenta esto? Porque primero que todo, estas luminarias no tienen un cálculo de radiación solar dependiendo del sitio donde se utilicen. Simplemente se traen con unos parámetros, digamos, estándar, pero independientemente que usted la instale en Bogotá o la instale en La Guajira o la instale en Melgar o la instale en Tunja, donde sea, pues van a ser los mismos parámetros y va a cambiar su comportamiento de acuerdo a donde está instalada. Si estamos en la sabana de Bogotá, nunca vamos a poder tener un desempeño igual a que si yo la tuviera en Melgar o la tuviera en los llanos orientales o la tuviera en zonas de alta radiación solar. Entonces, no hay una posibilidad, digamos, de hacer un cálculo de radiación solar como sí pasa con los sistemas normales de panel, donde uno puede hacer esos cálculos. Aquí no. Entonces, tienen que tener mucho cuidado con esto, porque se está dando como un boom de ofrecimientos de este tipo de tecnologías y desafortunadamente la limitación que se tiene con estos sistemas, por no decirles con otro nombre, es una limitación realmente, radica en cómo el equipo se comporta en diferentes situaciones y en diferentes zonas geográficas donde este equipo es instalado.
Entonces, el primer pero que nosotros tenemos con estos sistemas de panel integrado es el tema de sombras. Si hay sombras, digamos, en algunas horas del día, ocasionados por arborización o sombras ocasionadas por obstáculos, los mismos edificios o las mismas casas, la misma parte de construcción aledaña a las zonas de las vías, pues inmediatamente el panel no va a tener una capacidad de carga que le va a permitir desempeñarse de la forma que se espera. Entonces, una forma de compensar esa falta de carga o ese tema de que a veces no puede cargar bien por algunos temas externos, pues a veces los fabricantes están colocando un sensor de presencia de tal forma que el equipo baje los niveles de iluminación cuando no detecta nada. Por favor, si me colaboran con los micrófonos, gracias, para cerrarlos. Entonces, al tener los sensores como tal, lo que hacen es hacer que la batería dure un poquitín más. Cuando no se ensa nada, el sistema de iluminación deja de entregar el 100% de la luz y la reduce en un 30%, 40%, entonces queda iluminado el sitio con un 30% o 40% de luz y ya. Detectó a alguien, entonces el equipo de iluminación inmediatamente sube el nivel de iluminación porque detectó un automóvil, detectó una persona que está presente en el sitio y así es que funcionan y han logrado, digamos, alargar un poquito más la autonomía de los sistemas como tal. Entonces, yo no digo que sea bueno o que sea malo, simplemente les doy los pros y los contras de cada una de las tecnologías, en este caso... Ingeniero, dejamos de escucharlo. ¿Sí? ¿Ahí me están escuchando? Yo lo escucho bien, sí, señor. Yo también lo escucho bien. Yo escucho bien, perfecto. Ah, perfecto. De pronto por ahí el internet, Norma. Vale, vale. Gracias. Perfecto, gracias a los que nos dieron el feedback acá. Bueno, entonces continuamos. ¿Qué es lo que pasa entonces con el sensor? Pues alarga un poquito más la autonomía de la luminaria y no significa que no puedan ser utilizados, pero mi recomendación es muy personal, como profesional de esto y que ya más o menos conoce el mercado, es que esto debe ser utilizado en zonas con donde no haya sombras, donde no haya arborización, sean zonas muy amplias y que no tengan ese tipo de limitante. Uno, en tema de sombras es el talón de Aquiles de estos sistemas. Segundo, el tema de ubicación geográfica, donde haya baja radiación solar. Bogotá no es el mejor sitio para radiación solar, la sabana de Bogotá mucho menos. Entonces, estos equipos van a funcionar un poco más limitados y van a existir un riesgo que no vaya a durar toda la noche y puede ser que fallen. Segundo, aparte de ese talón de Aquiles, viene el tema de mantenimiento. Si bien son nuevas tecnologías, en algunos casos ya se está cambiando los sistemas tradicionales de litio por sistemas de níquel ferrita o de AGM o de todas estas tecnologías que hay ahorita de baterías, y la tecnología ha ido evolucionando, pues hay que tener mucho cuidado en dónde vamos a ubicar estos equipos, porque aquí no hay ningún tipo de cálculo de iluminación de radiación solar. Entonces ahí empiezan otro tema de tener cuidado. Yo les digo a nivel profesional, cuando he trabajado para multinacionales, para empresas, entonces en zonas donde no es muy buena la radiación solar, no recomiendo la utilización del equipo. El tema de sombras, muy importante tenerlo en cuenta. En zonas abiertas, perfecto para el tema de instalación. En zonas urbanas no lo recomiendo realmente porque hay otro tema. Para los que conocen algo de esta tecnología de solar, sobre todo en paneles solares y alimentación de parte eléctrica, saben que hay que orientar los paneles hacia el sur para lograr tener la mayor cantidad de energía captada. Y pues si nosotros tenemos este tipo de equipos en algunas zonas donde una luminaria va así, la otra va así porque simplemente las calles van cambiando o simplemente hay curvas, entonces posiblemente la captación de radiación solar no va a ser la mejor. Entonces hay que verificar muy bien dónde realmente conviene la utilización de esto y dónde no.
El mito de que es que estos sistemas ya funcionan es con luz y entonces que ya no es necesaria la radiación solar. Miren, es muy discutible y realmente los estudios generales de lo que es el comportamiento de paneles solares siempre habla de radiación solar y ese es el principio de funcionamiento. Sean paneles policristalinos o monocristalinos, que eso son cosas más técnicas que nosotros pues vemos allí en detalle en el diplomado, pues independientemente de eso, la orientación de los paneles hacia el sur para captación de mayor radiación solar, pues no se va a lograr con este tipo de equipos porque uno va a estar así, el otro va a estar de otra forma, el otro va a estar contra una fachada, el otro va a estar muy cerca a un árbol y eso va a influenciar sobre los resultados finales. Entonces, mucho cuidado con eso porque desafortunadamente a veces por el tema precio, porque es más económico un equipo de estos que un sistema con kit solar, pues a veces el cliente tiende a tomar esas decisiones un poco a priori sin tener en cuenta las implicaciones que haya o no. Vuelvo y repito, la tecnología va a ir evolucionando y va a evolucionar, pero todavía se están presentando muchos estos conflictos de que a veces pues se están utilizando en zonas donde realmente problemas logísticos, más problemas de instalación que realmente el beneficio que se tiene. Lo otro, simplemente no olvidar que en general estos sistemas con detectores o con sensores, pues lo que hacen es, como ustedes ven aquí en la diapositiva, sin ¿qué es lo que pasa con los sistemas con sensor? Pues simplemente la luminaria no está, cuando no detecta nada, pues está a un nivel de dimerización bajo. Entonces el nivel es bastante bajo para tratar de que la batería dure un poco más y cuando ya hay detección, pues simplemente el equipo se activa, sube el nivel de iluminación y después de un tiempo vuelve y baja el nivel de iluminación como tal. Entonces eso es lo que nosotros llamamos un sistema standalone. ¿Eso qué implica? Que los circuitos son independientes, los sistemas de control son independientes y estamos prácticamente dependiendo de la radiación solar y qué tanto alcanzó el equipo a cargar la batería durante el día y pues no hay ningún tema de garantía de que los equipos vayan a funcionar bajo parámetros de, digamos que 2 o 3 días no hizo mucho sol y no alcanzó a cargar las baterías, esos son los riesgos que se tienen con estos equipos. Ahí no hay tutía que valga, no hay nada que hacer, el equipo viene como viene y se acabó. Entonces, en general, por ejemplo, cuando uno va a mirar aplicaciones de este tipo, uno siempre espera que los equipos de iluminación con paneles solares duren, digamos, 2 o 3 días de no sol, de tal forma que las baterías, si hubo 2 o 3 días que definitivamente estuvo muy nublado, pues esa reserva que tenga de más logre hacer que el equipo de iluminación dure esos 2 o 3 días funcionando las 12 horas de la noche completas y que ya cuando vuelva a haber sol, pues se pueda lograr hacer la carga completa de la batería y podamos tener la autonomía que se espera. Entonces, otro de los parámetros importantes acá es la limitación en autonomía. Usted puede, digamos, exigir que el equipo venga con 2 o 3 días de no sol, pero no lo puede hacer con esta cantidad de equipos, con este tipo de equipos, perdón. Lo puede hacer con los otros, donde uno puede calcular la radiación solar, dimensionar el panel, dimensionar las baterías, los sistemas electrónicos, los sistemas de carga, pero en estos aquí no se puede hacer absolutamente nada. Entonces, mi recomendación es simplemente tengan en cuenta las implicaciones que tiene y las restricciones que se tienen con este tipo de equipos. Lo último que quiero comentar de esto es que las baterías pues son especiales porque van dentro del equipo de iluminación. Entonces tienen unas formas especiales y la consecución de repuestos pues no va a ser tan fácil. Entonces allí empieza otro talón de Aquiles. Cuando las baterías lleguen a la vida final, a su vida, a su terminación de vida útil, pues la consecución de repuestos no va a ser tan fácil y también viene un tema ambiental. ¿Qué pasa con el tema ambiental? Pues simplemente usted tiene que hacer disposición de esas baterías para reciclaje o lo que sea, y pues puede haber una contaminación y generalmente pues los clientes de este tipo de luminarias son gentes de conjuntos residenciales, de algunos proyectos privados, en donde pues ellos no van a tener en cuenta que esto necesita un manejo ambiental
de residuos, un manejo de residuos como tal, y pues se va a convertir más que en un sistema amigable con el medio ambiente, un sistema que va en contra del medio ambiente. Entonces, siempre ningún sistema va a ser infalible, ni va a ser la maravilla, ni va a ser bueno o malo. Hay que verificar cuáles son las implicaciones que tiene, y pues son más las restricciones que tienen estos equipos que los beneficios. De todas formas, como lo digo, si tienen una zona abierta que no tenga obstáculos, si tienen una zona donde sea muy uniforme la ubicación de las luminarias, no haya que girarlas tanto, de pronto puede funcionar, pero bajo unas condiciones muy específicas. En las compañías donde yo he trabajado en tiempos anteriores se han suministrado los equipos, pero en algunas partes funcionaron, en otras no. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque realmente el tema ambiental y el tema de manejo post es lo que más va a pegarle al asunto. Entonces, la toma de decisiones, digamos, de personas de conjuntos residenciales tiene que ver más allá, hacia futuro, qué va a pasar. Otra cosa que yo critico, o sea, tiene una superventaja, y es que el tema, digamos, visual, el tema de parte arquitectónica, pues no va a ser dañada como tal, como sí sucede con los sistemas de paneles, con el kit de paneles, digamos, lo que es el panel como tal, lo que es la batería, el gabinete, que eso sí se ve pues bastante desde el punto de vista arquitectónico. Pues cualquier arquitecto va a cogerse de los pelos y a decir, no, esto no va a funcionar definitivamente con el sistema tradicional. Podría ser un sistema de estos, podría funcionar en algunos casos. Entonces, pues no todo es malo, pero hay que tener en cuenta todas las implicaciones que se tienen en la toma de decisión de esto. Si bien es una decisión consensuada con mucha gente, se toman decisiones en grupo, pues se tiene que tener en cuenta que son más las limitaciones y más los problemas a futuro que si se implementan sistemas con paneles integrados, digamos, con paneles aparte, con su gabinete aparte, sus baterías aparte. Ahora vienen pues los tipos de tecnologías que hay hoy en día. Anteriormente, pues hace algunos años se manejaban estos sistemas donde teníamos un panel con su controlador de carga, una batería. Este era el dispositivo que manejaba ¿cómo se llama esto? La regulación de parámetros eléctricos, y se manejaba como tal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un segundo, que yo tengo aquí, este es el que quiero mostrar. El de primera generación tenía su panel con su regulador, su batería, tenía un inversor que pasaba de corriente continua a corriente alterna, alimentaba el driver, o sea, el dispositivo que hace que funcionen los LED, y pues simplemente el funcionamiento era muy estándar. Esto eran las de primera generación, y pues de ahí empezó a surgir todo el tema pública, pero estos eran, digamos, los sistemas de kit, donde el kit realmente venía en un gabinete. Todo esto que ustedes ven en este cuadrado venía en un gabinete, o bien en un gabinete, porque estos sistemas todavía existen, y el driver era el que se alimentaba en DC y necesitaba el famoso inversor. Estos de primera generación pues no eran muy eficaces, porque al necesitar este inversor que transformaba la energía de la batería en corriente alterna para que funcionara la luminaria, pues estas etapas generaban una cantidad de pérdidas y pérdidas de eficacia, por lo cual pues empezaron a ser reemplazados por sistemas como estos, donde ya se evita el tema del inversor y simplemente se traslada la energía de la batería directamente a un sistema de driver de voltaje DC-DC, o sea, de voltaje continuo, y al eliminar el inversor, pues el sistema era mucho más eficiente y la luminaria pues tenía una autonomía mayor, y esta es la tendencia hoy en día de lo que se está manejando. Hay un complemento con estas de tercera generación, donde ya el sistema electrónico completamente se encuentra dentro del mismo aparato electrónico que antes nosotros llamábamos regulador,
y entrega ya simplemente los parámetros eléctricos de corriente y voltaje a la luminaria, y estos son los que nosotros llamamos sistemas de tercera generación, que ya no necesitan el driver, no necesitan otras cosas, sino el mismo sistema que está dentro del gabinete entrega los parámetros eléctricos a la luminaria. Esto es como lo último que se está viendo de tendencias en los sistemas de kit, donde ya panel, batería, regulador van aparte y no integrados como en los otros sistemas como tal. ¿Qué ventajas tenemos? Pues en los sistemas normales, ya volviendo, o para terminar el tema de lo que son las luminarias de panel integrado, las que tienen el panel encima, pues el diseño es muy compacto, nada que hacer, ahí sí no hay ningún sistema que se lo supere. Desde el punto de vista estético, pues también es mucho mejor no tener un panel allá todo grandote colocado sobre un poste. Entonces esa parte estética es muy buena, pero pues con todas las limitantes que les acabo de mencionar, y digamos, el tema de las horas de autonomía, pues hay que verificar muy bien el tema de instalación, porque para horas, digamos, para que usted necesite una iluminación por 6 horas, por 4 horas, es magnífica, no hay ningún problema, pero si necesita las 12 horas hay que tener en cuenta muchos parámetros para saber si en realidad va a servir un sistema de estos de iluminación con panel integrado o no. Fíjense que las otras, pues, traen sus temas de tecnología, son mucho más robustas, mucho más complejas, pero dan la fiabilidad que no dan las luminarias con panel integrado. La facilidad de integrar sensores, sí, nada que hacer también. Los sensores de presencia le dan digamos, una versatilidad que no tienen los otros sistemas, que pues igual pueden venir con los sensores, pero ya el tema es un poquito más de versatilidad que otra cosa. Los sistemas con dimerización, lógicamente ya vienen programados con eso, pueden venir de fábrica. Algunos fabricantes o algunos oferentes de estos sistemas ofrecen, digamos, dar una customización al aparato y decirle, oiga, señor cliente, ¿usted a cuánto quiere que dimeriza? ¿Al 30, al 20, cuando no detecta nada? Y el mismo cliente pues puede pedir las especificaciones. Y con respecto a precio, pues nada que hacer, siempre van a ser más económicas. Son productos que generalmente vienen de China, son de la parte de Oriente, y vienen con especificaciones realmente un poco más bajas de lo normal, y pues van a generar ese impacto en precio relativamente bajo, que no va a ser el mismo que usted va a tener con una luminaria de alumbrado público que usted conecta a la red eléctrica. La luminaria LED hoy en día, y los precios por volumen han bajado mucho en iluminación pública, y encuentra usted luminarias de 300, 400, 500 mil pesos de fabricante serio, porque pues lógicamente, me perdonan la expresión, también hay porquerías de 100 mil, 120 mil, 150 mil, pero pues con otro tema ya de calidades y de temas de desempeño que pues no son las mejores. Lo mismo pasa acá. Existen los serios que se dedican a mirar cómo aumentar la calidad del producto, y también la parte de desempeño de la cantidad de luz entregada y cómo la entrega, y hay otros que definitivamente no se preocupan sino por el panel, la batería y la luz que caiga como caiga. Y eso pues es otro error gravísimo de las personas que toman la decisión de compra de estos aparatos. Entonces tienen que tener mucho cuidado en cómo el equipo de iluminación distribuye la luz en el piso para evitar esos efectos sombra-luz. Si ustedes se dan cuenta, en muchos proyectos, la tendencia de estos proyectos de solar es colocar los postes muy seguidos. Eso es el peor error que se puede cometer. ¿Y por qué es necesario colocar los postes tan seguidos? Porque los conos de luz que ofrecen estas luminarias no es muy bueno. La distribución y amplitud de los conos de luz no permiten unos buenos niveles de iluminación a grandes distancias, y por eso hay que colocarlos tan seguidos. Eso lo pueden ver en varios proyectos aquí en Bogotá, en muchos proyectos en Antioquia, en muchos proyectos en la costa, y se van a dar cuenta que realmente hay muchos equipos que
realmente en la parte de la calidad de la luz y cómo la distribuyen en el piso no es la mejor. Son empresas que se han dedicado siempre a su tema solar, siempre a su tema tecnológico, siempre a su tema de baterías, y pues el tema de fotometría pues no la tienen muy clara, y desafortunadamente están llegando equipos de estas características. Dentro de lo que estamos trabajando en Retilab también estamos mirando y estudiar cómo exigir unos parámetros de iluminación en estos equipos que pues cumplan con las condiciones mínimas y que no llegue tanto tema de fotometría. Lo que nosotros llamamos fotometría es la distribución de la luz en el piso, pues que tengan unos desempeños un poco mejor. Desventajas: el panel no es orientable, nada que hacer. Si la luminaria tiene que ir de esta forma, tiene que ir de esta forma. Si usted la voltea, pues la radiación solar no va a ser la misma. Entonces ahí viene el tema. Susceptible a obstáculos, nada que hacer, ya lo explicamos. Arborización, edificaciones, el tema de vallas publicitarias, todo eso va a influir inmediatamente en el desempeño de la luminaria. Las baterías, pues baja capacidad en amperios hora, entonces mucho cuidado con el tema de autonomía, y por eso es que la mayoría de esos equipos pues vienen con los sensores para tratar de dimerizar lo máximo que se pueda y tratar de alargar esa vida de esas baterías durante la noche. Autonomía baja en horas de funcionamiento, ya lo explicamos. Baja posibilidad para encontrar piezas de recambio. Recuerden lo de las baterías, son formas especiales, son más planas, van dentro del equipo. El tema térmico también les va a influir. Si una luminaria también se calienta mucho, pues va a influir sobre el tema de desempeño de la batería, que eso no lo había mencionado. Y pues para mí es un concepto muy personal, ustedes simplemente les doy las herramientas. No es apta para uso en vías vehiculares o en ciudades o municipios por el tema, primero, de dimerización. Como están dimerizando, pues los niveles de iluminación no van a ser constantes, y si llega a haber algún accidente, pues el municipio se puede meter en algún problema contractual. Recuerden que siempre que hay accidentes, a los primeros que buscan, no, es que la iluminación estaba mal. Venga, busquemos por el lado, ¿dónde está el interventor de esto? Y siempre pues van a ver como los peros de la parte de uso en vías vehiculares desde el punto de vista residencial y ya profesional. En temas vehiculares dentro de conjuntos residenciales, listo, es otro cuento completamente diferente, pero me refiero a los temas de Retilab como tal, para la clasificación de vías y niveles que tenemos que dar de acuerdo a la clasificación de nuestras vías, pues no es conveniente tener este tipo de dimerizaciones de esa forma. ¿Qué diferencias hay con los kits solar? Ustedes ya se dieron cuenta en los diagramas que les presenté, pues tenemos nuestro panel. Aquí tenemos un gabinete que puede ir a esta altura por el tema de vandalismo, o puede ir en los conjuntos residenciales en el piso. Pero entonces, pues hay que tener mucho cuidado si hay el espacio, si no hay el espacio para colocarlo en el piso, y si no, pues tenemos que hacer algo como lo vemos aquí en esta fotografía. Pues nada que hacer. El tema urbanístico pues horrible, el tema arquitectónico horrible, y pues de todas formas, si lo quiere utilizar y lo quiere hacer, hay que hacer hay que hacer sacrificios desde el punto de vista estético. La superventaja es que yo puedo ya, dependiendo del sitio donde yo la voy a instalar, hacer mis cálculos de radiación solar, mis estimaciones de los tamaños de los paneles que necesito de acuerdo a la carga que yo vaya a manejar, dependiendo de la potencia de la luminaria que se necesite, pues puedo dimensionar mis paneles, puedo dimensionar mis baterías, y eso va a ser simplemente garantía de que yo puedo tener 2 o 3 días de no sol. Calculo mis sistemas para que me aguanten esto, no voy a tener dimerizaciones, va a ser un flujo constante, y sí es apto para utilización en vías públicas sin ningún problema, sin comprometer la seguridad. ¿Qué es lo que yo veo de problema realmente? Ustedes ya vieron acá que los primeros sistemas pues tenían su tema, ya con el cuento de la eficiencia y las pérdidas de los sistemas adicionales que se tenían. Esto con las luminarias de tercera generación pues ya ha sido solucionado, y cada vez la tecnología va aumentando y va mejorando. Ustedes se dan cuenta, pues ya aquí quitamos el inversor, ya es mucho más eficiente, y los de tercera generación que ya les mostré. Pero entonces viene también el tipo de tecnologías que le están ofreciendo a usted con respecto a baterías. Fíjense la cantidad de tecnologías que tenemos en baterías. Están plomo ácido, plomo, litio, plomo gel, iones de litio, litio ferroso, níquel, cadmio, etcétera, etcétera. Dependiendo de ese tipo de tecnologías, pues las baterías van a tener que tener
mucho más control y mucho más calidad en los sistemas electrónicos de carga de los mismos, que no se descarguen a niveles mayores de los que se deben descargar para que la batería no se dañe prematuramente. Y ahí viene el tema asociado de calidad de los sistemas electrónicos para que estos sistemas con batería funcionen y las baterías no se dañen prematuramente. Si yo dejo descargar una batería más de lo que dice el fabricante, si es el 40%, el 45%, el 35%, lo que diga el fabricante, el sistema de control debe garantizar que no deje descargar esa batería más de eso, porque si se deja descargar, después ya no va, no se espera. Y como ven, es un todo. Entonces yo tengo panel, batería, el regulador, y los tres en conjunto están muy bien dimensionados y la calidad de los materiales debe ser de muy buena especificación, regular realmente los parámetros eléctricos que se necesitan, y así se puede poder garantizar. Entonces, ustedes van a encontrar sistemas de 4 millones de pesos sin sistemas de, estoy quitando todo el tema de postes y el tema de soporterías, y pueden encontrar sistemas perfectamente en el mercado de 1,5 millones de pesos, prácticamente para la misma potencia. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Otra cosa, antes de que se me olvide, voy a hacer un paréntesis, ya no hablando de baterías, sino hablando de dimensionamiento. Hay que tener mucho cuidado con las especificaciones técnicas que se piden, porque a veces entregan la especificación de potencia general del sistema, pero no potencia de las luminarias y de la carga que se está manejando, y se presentan a veces ambigüedades y a veces confusiones, porque a veces la gente habla desde potencia general del sistema de energía solar y no habla realmente de la carga que se está manejando en la luminaria. Entonces, para una luminaria de 35 vatios, a veces se habla de potencias de 175 vatios de 200, y la gente a veces dimensiona que los 200 vatios es de la luminaria y de la cantidad de luz que va a entregar en el piso, y cuando se encuentran con esas confusiones empiezan conflictos o se presentan conflictos entre la persona que compró el sistema, porque esperaba una luminaria de 200 vatios o 175 y realmente está recibiendo es un sistema de 175 200 vatios que va a alimentar una luminaria de 30 vatios, de 35, de 40, qué sé yo. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Pero la superventaja de esto es que todos estos tipos de tecnologías de baterías vienen en unos formatos estándar, que simplemente si a usted ya se le daña la batería o simplemente cumplió su ciclo de vida, la puedo reemplazar por otra similar o de nueva tecnología, y siempre y cuando cumpla con los parámetros de la parte del cargador, de la parte del regulador, y se acabó el problema. En los otros sistemas no hay nada que hacer. Estamos muy amarrados al tema de tamaño, dimensionamiento y todo el tema de lo que tiene que ver con el meter una batería tan pequeña en un espacio tan pequeño dentro de una luminaria en los sistemas compactos. Aquí en el sistema tradicional de kit no tienen ningún tipo de limitación, son baterías grandes, son baterías pesadas, y pues se pueden hacer los cambios. ¿Cuál es el otro problema que yo veo ya volviendo a nuestros sistemas de kit? Que queramos o no queramos, tenemos que, o sea, siempre va a haber una limitante ambiental, y hay que cambiar las baterías y hay que dar disposición final a esas baterías cuando se acaban. Y el tema de peso y el tema de precio de recambio es el alto. Prácticamente les podría decir, en el precio de sistemas de kit solar, el 70%, diría más o menos, del precio general, 70-60% de ese precio general que usted compra de un solo sistema con solar, lo paga la batería. Y cuando usted vaya a hacer ese recambio, pues la tecnología pues va a ser costosa. Ahora, ¿qué sí veo a futuro de ventaja? Es que por todo este tema de boom tecnológico del solar, seguramente las baterías también van a bajar de precio. Hoy en día, pues una batería de GEL o AGM, lo que sea, está del orden de 800,000 pesos a 1,200,000 pesos. Entonces, posiblemente a futuro, 5 años o lo que sea, pues van a estar un poco más asequibles. El tema de volumen va a cambiar y el tema de tecnología seguramente va a mejorar, y pues va a ser mucho más fácil el manejo de recambio de las baterías con respecto a lo que es hoy en día la tecnología. Eso sí, no lo coloqué aquí en la presentación, pero es para que lo tengan en cuenta. Entonces, fíjense aquí, dentro de las ventajas, pues el panel es orientable.
la autonomía de 12 horas diarias sí que lo va a tener, porque si se hacen los cálculos correctos de radiación solar, seguramente no va a haber ningún problema y se puede dar el dimensionamiento de los sistemas para que aguanten 2-3 días de no haya ningún cambio, haya autonomía, no haya problemas en las baterías, se carguen como sea, y ya, pues ahí vamos a tener una serie de cosas que no tienen los sistemas de panel integrado. La facilidad de dimensionamiento de acuerdo a la ubicación de la instalación. Entonces ya puedo decir, oiga, la voy a ubicar en Bogotá, la voy a ubicar en Tunja, la voy a instalar en Melgar, la voy a instalar en los Llanos Orientales. Entonces ya uno puede hacer los cálculos de paneles, dimensionar lo que se necesita de acuerdo a donde yo voy a ubicarlo en zona geográfica. La facilidad de reemplazo de partes y el fácil mantenimiento. Fácil mantenimiento, recuerden que yo hago así, porque pues igual todo eso tiene unas implicaciones. Dentro de las implicaciones y las recomendaciones que siempre se dan para esto es hacer una limpieza de los paneles solares, pues de acuerdo al sitio y al grado de contaminación que tenga el sitio, porque si cae mucho polvo, mucho hollín, pues hay que hacer mantenimientos de limpieza de los paneles mucho más seguido que si estamos en una zona apartada. Lo otro es que siempre hay que tener en cuenta, antes de hacer una inversión de este tipo, si realmente vale la pena. ¿Dónde no vale la pena para mí? Pues, volvemos al mismo tema, es si yo tengo red eléctrica y estoy pagando kilovatio hora a 400 pesos, 350 o 500 pesos, usted ya sabe cuál es el precio y cuánto va a pagar y listo. Usted sabe que tiene un costo fijo durante todo el año y pues igual, lógicamente pues, con todo este tema de reformas tributarias no sé cómo vaya a terminar el asunto, pero de todas formas, ustedes ya saben más o menos cuáles son los costos de energía que van a tener. Entonces, hay muchos conjuntos residenciales, muchos clientes que dicen, no, yo no quiero nada que ver, no quiero tener nada que ver con consumos de energía. Hay municipios que dicen que no, están aburridos con los operadores de red, que están abusando de ellos, no sé qué, sí sé cuándo, pero toman esas decisiones de qué vamos a hacer, vámonos por solar, pero no dimensionan lo que es la inversión inicial y los costos de mantenimiento de los sistemas a futuro. Y si usted lo compara con un sistema que tiene red eléctrica, ya está la red eléctrica, y usted quiere hacer ahorro realmente, pues invierta en tecnología LED, baje los consumos en un 50 hasta 60%, y si se va con sistemas de telegestión más y todo eso, pero pues no va a ser una implicación de AOM o Administración de Operación y Mantenimiento tan alta como si lo van a tener, por ejemplo, a futuro en solar, al hacer una inversión que vale 10 veces más, 8 veces más, 5 veces más, dependiendo de la situación del proyecto, y que al final, pues, los beneficios con respecto a lo que pagaban en energía eléctrica, pues, no van a llegar a tener los retornos de inversión, y su retorno de inversión del proyecto va a ser a 15 años, qué sé yo, porque simplemente un precio de kilovatio hora de 500 pesos, 400 pesos, nunca va a ser alcanzado por un sistema de solar. Donde sí lo recomiendo son las apartadas donde no haya redes eléctricas, todo eso, que ahí sí, me perdonen la expresión, pues sale menos caro el collar que el perro, y ahí sí se puede pensar en ese tipo de inversiones donde no hay redes eléctricas como tal. Ahora, pues si tiene la red eléctrica, yo diría un buen diseño de iluminación, una buena luminaria LED con unas prestaciones, va a ser mucho mejor que un sistema solar, si es que la red eléctrica existe. Si no existe, no hay nada que hacer, solar, ahí sí, el papá de los pollitos es ese, pero de resto pues no lo recomendaría sin hacer un análisis concienzudo. Realmente, pues, los estudios de muchos municipios, de mucha gente que nosotros hemos asesorado, pues da que realmente si se pasan a solar son más los costos operativos realmente que lo que es un sistema tradicional. No estoy defendiendo ni a un gremio ni al otro, simplemente estoy dando las herramientas para que se hagan las cosas y se hagan los análisis previos antes de una toma de decisión de este tipo. Desventajas, lógicamente ya vieron las fotografías, un panel inmenso con un gabinete inmenso, el tema de pesos, el tema del soporte, el poste tiene que ser lo suficientemente robusto para alojar las baterías y el peso de las baterías con el gabinete. Entonces siempre hay temas a tener en cuenta cuando se toma la decisión de instalar este tipo de tecnología como tal.
La parte estética pues es como secundaria, pero igual siempre va a haber un impacto visual al utilizar estos temas de energía solar como tal. Pues haciendo un análisis de conveniencia para la implementación de estos sistemas, nosotros pues vemos si son amigables o no con el medio ambiente. Entonces tengan en cuenta que hay que hacer cambio de batería, hay que hacer disposición final, manejo de desechos y verificar el tema de reciclabilidad. Entonces, sí y no, ni de hacerle el feo, pero también tengan en cuenta las implicaciones que se tienen a futuro en un proyecto de estos de energía solar. Estoy hablando de alumbrado público porque en otros sistemas ya, sistemas híbridos y todo esto, pues las ventajas van a ser mucho mayores porque en algunos de estos sistemas no vamos a necesitar baterías y ahí sí vale la pena hacer una inversión de este tipo, o con sistemas de contadores de doble vía y toda esa cuestión, pero son otro tipo de proyectos que nada tiene que ver con alumbrado público. En alumbrado público sí o sí usted va a necesitar baterías para poner a funcionar las luminarias. Y ese es como el talón de Aquiles mayor que tienen los sistemas como tal. Implicaciones de mantenimiento, ya los mencionamos: limpieza de paneles, cambio de baterías entre 3 y 5 años dependiendo del tipo de tecnología, el número de ciclos de carga, 2.500 ciclos, 2.000 ciclos, 1.800 ciclos. Entonces toca mirar bien el tipo de inversión que se va a hacer y si realmente pues va a haber un beneficio tangible o no con el tema. La limpieza de las luminarias también pues va a influir en el resultado final, y no olviden el tema de la fotometría, que pues aquí no tiene nada que ver con mantenimiento, pero sí la calidad de la luz es importante, y Retilab siempre les va a hablar de eso y siempre va a solicitar los cálculos de iluminación. Cada vez que se va a tomar una decisión de solar, siempre piensen en cuál es el resultado de niveles de iluminación y si son los adecuados de acuerdo a lo que pide la norma. Con respecto a implicación de costos, pues nada que hacer. La luminaria con panel integrado va a ser de un costo X. La de kit de energía solar pues puede variar entre 1.5 veces, 2 veces y un poquito más dependiendo de las potencias, y comparado con un sistema estándar de alumbrado público que es simplemente conectar la luminaria a la red, pues nada que hacer. Es simplemente las cotizaciones y las ofertas de mercado, los precios de LED de las luminarias estándar han bajado muchísimo. Se están encontrando equipos que con inversiones de 450.000, 500.000 pesos, pues ya están dando unas prestaciones muy buenas, cuanto antes estaba hablando hace 7 años de luminarias de la misma potencia de 4 millones de pesos. Entonces, ya esos costos están dejando como rezagado el tema de solar simplemente para zonas apartadas. No significa que no se hayan utilizado, se han vendido. Nosotros hemos, vuelvo y repito, en mi época cuando se manejaban estos temas de energía solar, pues se vendieron los proyectos, funcionan y toda esta cuestión, pero pues igual los beneficios no es que sean tantos al final de todo el análisis de costos de lo que usted pagaba al año en energía eléctrica versus lo que usted pagó de energía de inversión inicial en un sistema de solar, inversión. Entonces, sí, pero no, y hay que analizar muy bien los pros y los contras antes de una toma de decisión de este tipo. Como conclusiones, pues tenemos los sistemas con panel integrado, pues hay una limitación de potencia, autonomía, fiabilidad. No hay posibilidad de hacer cálculos de radiación solar, no hay la posibilidad digamos, dimensionar o customizar ese tema de las luminarias. Vienen así y es así como vienen, no hay forma de hacer ningún cambio. Los sistemas de kit pues tienen altas autonomías y tienen alta fiabilidad, mientras que los de panel integrado van a tener todo ese tema de fiabilidad muy en entredicho de acuerdo al tipo de zona o al tema de instalación, el tipo de área donde estamos instalando estos equipos. También se deben tener en cuenta que los sistemas solares pues implican el tema de reciclabilidad, manejo. El costo aún todavía es elevado, aunque ya poco a poco van bajando también los costos de estos sistemas solares en comparación con los sistemas LED. Y pues también tener en cuenta que con los sistemas de panel integrado pues no podemos tener en cuenta el tema de radiación solar de acuerdo a la región que se está manejando, mientras que con el sistema de kit sí. Siempre
somos muy técnicos, somos muy dados a mostrarles a ustedes en el diplomado el tema de la calidad de la luz y la distribución de la luz en el piso y los resultados finales. Y los estudios han demostrado que muchos de estos equipos que llegan al mercado colombiano no ofrecen las mejores prestaciones de fotometría ni las calidades de la luz que uno espera. Y si se un poco más altos, las interdistancias y las cantidades de equipos hay que aumentarlas con relación a un equipo tradicional de LED. Entonces, pues realmente, si ustedes tienen que colocar los postes más seguidos, pues están aumentando realmente la inversión inicial. ¿Vale la pena hacerlo o no? Está en sus manos. La decisión es de ustedes, las herramientas son de ustedes. Aquí simplemente estamos dando un briefing general de lo que estamos dando. Pues para finalizar, ¿qué estamos haciendo ya en colaboración con pues, en el grupo de normalización del grupo de reglamentos del Ministerio de Minas? Pues haciendo los análisis generales de esta tecnología, de otras tecnologías, cuáles son los beneficios, dar unos lineamientos básicos para que la persona que lea el reglamento pues tenga unos parámetros básicos de cómo tomar la decisión con este tipo de aplicaciones de energía solar, sin meternos muy de lleno en la parte técnica como tal, porque pues los especialistas son los que más saben de esto. Afortunadamente pues he tenido la fortuna de involucrarme con temas de energía también y de manejo ambiental, y pues he aprendido mucho de estas personas, pero realmente lo que yo conozco de esto, por decirlo, es la mitad de lo que conocen muchos expertos de esto. Uno se pone a hablar con gente que conoce del tema solar y les muestra eficacias, eficiencias, manejo de residuos, tipos de tecnologías de baterías, tipos de sistemas electrónicos, regulación y todo esto, pues que van atañados al tipo de tecnología, y pues ellos son los que saben realmente cómo se tiene que manejar el asunto y los que nos dan los lineamientos. Eso es lo que estamos buscando también con el reglamento, asesorarnos de expertos que nos den sus opiniones, que nos den algunos tips para colocar en el reglamento y que queden más o menos, digamos, dados los parámetros básicos que tienen que ir en el asunto. Lo mismo estamos haciendo con los sistemas de telegestión. En el diplomado también yo les menciono las principales tecnologías de sistemas de telegestión que están en el mercado. Cada día aparecen más, entonces hemos tenido la tarea de indagar, de hablar con los expertos, de hablar con gente, aprender de esto y transmitirles a ustedes en el diplomado qué hay, qué se puede hacer con los sistemas de telegestión. Para los que no manejan el tema y la definición de telegestión, es simplemente gestión de los sistemas de alumbrado público a control remoto, donde se ven en tiempo real las condiciones de los equipos de iluminación, a qué horas prendieron, a qué horas apagaron, consumos de energía, factor de potencia, corriente, voltaje. Entonces eso le ayuda a los operadores de red a hacer un manejo de logística y de mantenimientos predictivos y lo que es la administración, operación de mantenimiento más eficiente. Eso ya se está empezando a ver. Ya hay algunas instalaciones en Colombia, entonces les mostramos los pros, los contras de las principales tecnologías y todo lo que viene atañado a eso. En el tema de ciudades inteligentes, pues otro tema ya mucho más complejo, donde se están integrando los sistemas de las luminarias y de telegestión a un sistema completo de NET, de Big Data, donde ya todo se convierte en el que el sistema de telegestión se convierte en una plataforma de transmisión de datos y de manejo de datos para parqueaderos, para recolección de basuras, para telemetría, para sensores de inundación, sensores de ruido y todo esto. Entonces, pues ahí damos también una presentación básica de cómo funciona eso y qué se ha hecho hasta el momento. Entonces, siempre la escuela ha estado, digamos, muy centrada en que no solamente sea el diplomado para ustedes y que conozcan el RETILAB, sino que también tengan las herramientas suficientes para ver qué está pasando, qué va a pasar a futuro, y pues nosotros somos responsables de mantenerlos a ustedes. Cada vez que se presenta un diplomado siempre va a haber cosas nuevas, y ese es el reto de nosotros para ustedes como estudiantes. Para los que quieren tomar el diplomado, pues siempre van a tener cosas nuevas, mejoras, siempre año a año y semestre a semestre vamos haciendo implementación de cosas que les van a interesar a ustedes, y siempre los oímos o recibimos sus retroalimentaciones sobre lo que ustedes quieren ver en el diplomado,
y poco a poco vamos mejorando. Pues no me queda más sino darles las gracias por su atención, por el tiempo que ustedes han dedicado a oír esta charla. Y ahora sí, pues si quieres, Norma, procedemos con el tema de preguntas. Sí, ingeniero, claro que sí. Tenemos una pregunta. Un segundo que se me... Listo. Nos preguntaba Jimmy Fernando. Tanto el sistema de luminaria con panel integrado como el kit solar, ¿qué tratamiento se ha planteado desde el Ministerio, desde SIC, para la certificación de producto? Ok. Nosotros tenemos ahí un tema de coordinación entre lo que son certificaciones RETILAB y RETIE, donde todavía estamos en grupos interdisciplinarios decidiendo cuál va a ser el manejo que se le va a dar con respecto al tema de certificaciones. Les cuento rápidamente, nosotros estamos tratando de involucrar por cuenta del ministerio a todos a los actores que están involucrados en el tema tanto técnico como comercial, desde la parte de gremios de fabricantes, gremios de iluminación, gremios empresariales y también los entes de supervisión, o los temas de los entes de control como tales son el SIC, la SIC, la ONAC y la DIAN. Entonces hemos tenido reuniones con ellos, vamos a tener reuniones con ellos también, porque todo no lo hemos visto, como les decía, pues yo estoy recién ingresado al ministerio y estamos empezando a estructurar todo. Vamos a cambiar, digamos, la estructura general del RETILAB, en donde vamos a hacer libros, un libro de generalidades, un libro de consulta para las personas que hacen proyectos de iluminación, otro libro para los que van a revisar temas de requerimientos de producto y uno de demostración de la conformidad, donde pues van a estar involucrados los temas de certificadores, de test, de pruebas de laboratorios y todo esto va a ir involucrado en ese libro. Y dentro de todas esas labores de certificación que preguntan, pues está la definición de qué le aplica y cómo lo vamos a aplicar. Lo que les puedo decir en este momento es que los requerimientos generales de este tipo de luminarias van a estar centrados en RETILAB para todo el tema de aplicación como tal. Y si hay un tema ya característico de lo que son los paneles solares, van a ir unos atañados al tema de RETIE y otros atañados al tema de iluminación, pero siempre coordinadas los dos reglamentos. Otra cosa que estamos haciendo es dejando el tema de instalaciones netamente a RETIE. Por ejemplo, este tema de postes, de voltajes, transformadores, temas de redes compartidas y todo esto lo vamos a dejar en el tema de RETIE para que la persona que haga instalaciones eléctricas se dedique a su tema de seguridad eléctrica, requerimientos de instalaciones eléctricas en RETIE y solamente dejamos el tema estricto de iluminación que compete única y exclusivamente de iluminación al tema de RETILAB y digamos uno que otro parámetro técnico, por ejemplo el tema de drivers si va a ir incluido en RETILAB porque ya son características muy especiales que deben cumplir los equipos y estamos mirando cómo realmente unificamos criterios de normas en algunos casos. Digamos, el comportamiento de certificaciones que me preguntan ahorita, vamos a estar muy centrados en coordinar entre las dos partes a qué le aplica en solar o en estos de panel integrado o de kit, dónde aplica RETIE y dónde aplica RETILAB. Entonces, por ahora estamos, digamos, en la estructuración general de cómo lo vamos a manejar, pero vamos por muy buen camino y seguramente pues en algún momento ya tendremos muy bien definido cómo va a ser el tema de certificación, importación de estos equipos y requerimientos como tal en coordinación con los dos reglamentos. Gracias, ingeniero. Vamos con otra inquietud. Pregunta Juan Carlos Tello. En zonas urbanas, el tema adicional es el deslumbramiento y manejo de rodamiento versus la respuesta, porque las All-in-One no tienen la capacidad de batería para 12 horas full carga. Si son diseñadas, quizás sí se podrían usar, pero si tienen atenuación, no sirven. Correcto. Hay dos temas, mezclaron un poco el tema de deslumbramiento, el tema de lo que es tecnología All-in-One, que son las luminarias con panel integrado, y en realidad el tema de seguridad es importante. No podemos darnos el gusto en una vía
y además con los temas de seguridad que tenemos ahora, que dimerice, salvo en algunas zonas, por ejemplo, que no tienen circulación vehicular. ¿Dónde lo veo viable el tema de dimerización y dónde en algunos casos nosotros como profesionales y expertos recomendamos el tema de dimerización en parques con sistemas de sensores o parques que están controlados con sistemas de seguridad o digamos que tiene un tema de seguridad ya humana, digamos tienen sus vigilantes y todo eso, podríamos hacer el tema de dimerización sin ningún problema y los que no tengan sistema de control de seguridad, digamos por vigilancia, pues que tengan sus sensores de presencia para que haya un ahorro energético como tal, pero no estamos hablando específicamente de los sistemas de solar, porque solar, como les dije, pues sobre todo en parques que tiene tanta arborización, hay muchos limitantes que nos van a determinar el uso o no uso en algunas zonas o no. En general, digamos, si estamos hablando de lo que es seguridad, de lo que es temas de deslumbramiento en vías y toda esa cuestión, pues desde que se cumplan los parámetros de deslumbramiento no hay ningún problema. En el tema de dimerización tampoco habría ningún problema, pero lo veo más como para parte privada que realmente para la parte de vías. En parte de vías, pues independientemente, digamos, volviendo a la primera parte del comentario, lo que es deslumbramiento, lo que son los temas de confort visual y toda esta cuestión, se pueden cumplir los niveles pero sin dimerización. El tema de deslumbramiento, que también pues lo explicamos en el diplomado, es, digamos, dependiendo de los niveles de iluminación y algo que nosotros llamamos técnicamente la luminancia de velo, y al dimerizar posiblemente se nos puedan disparar esos temas de deslumbramiento. Entonces hay mucho tema ahí pendiente de la viabilidad o no viabilidad de los temas de la utilización de los sistemas de solar, pero realmente si me preguntan desde el punto de vista técnico y profesional, yo los utilizaría más en parques, más en zonas privadas, más en conjuntos residenciales, pero siempre y cuando pues tengamos esa radiación solar que nos permita que el sistema funcione de forma óptima. No lo utilizaría en zonas, digamos, de baja radiación, Bogotá, Sabana de Bogotá, Tunja, todas estas cuestiones. Hay mucha limitación, hay que tener mucho cuidado. Puede ser que sí funcione para algunos casos, pero muy específicos. Les doy, digamos, un caso que yo conozco. En Popayán se utilizaron algunos sistemas en algunas estaciones de policía, pero era porque eran campos abiertos que no tenían ningún tipo de limitación en sombras y funcionaron perfecto, pero pues con unas características y unos equipos de alta especificación, no el producto chino normal estándar y no el precio normal bajo de los equipos como tal, sino ya unos equipos de un poquito más de especificación. Pero entonces, en términos generales, hay que tener mucho cuidado sobre cómo manejar el tema de iluminación porque puede haber implicaciones de seguridad. Listo, ingeniero. Y Juan Carlos Tello, que fue quien realizó este comentario, tiene levantada su mano para hacer una intervención. Juan Carlos, ¿estás ahí? ¿Qué hubo, Norma? ¿Cómo estás? Sí, ¿me escuchan? Hola, Juan Carlos. Sí, te escuchamos. Jairo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, Juan Carlos. Gusto de oírte otra vez. Bien, gracias. Qué pena joder tanto. Gracias, Norma, por el tiempo. No es molestia, no te afanes. Te hago una pregunta, Jairo. Es que cada que me hablan de Retilab yo me emociono y luego me desilusiono. No creas, yo estoy más ilusionado en que voy a poder hacer el trabajo que desilusionado. Vamos a ver. A ver, te cuento, mira. En algún momento participé mucho y activamente de Retilab. Y creo yo que desde la Academia de la Ingeniería uno puede hacer grandes aportes, pero no sé a dónde surge la traba. A veces siento que es desde las mismísimas grandes marcas que se ponen ciertas restricciones. No sé si es que porque no se logra integrar el tema financiero a esto, ¿sí? Cuando uno va y se reúne, por ejemplo, a mesas de UL en Estados Unidos, ¿sí? O de TUF, o de lo que sea, o de LC y todas esas normas de allá, que haya un experto en sacar normas, ellos siempre tienen una visión financiera del negocio. Hago un ejemplo. Vas a conseguir empresas donde todavía hay T12, porque cuando te hacen el ejercicio financiero de su costo energético versus mantenimiento, versus el uso, versus bla, 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 bla,
digamos que ellos te pueden justificar en el papel financieramente que para qué se van a migrar a LED. Y digamos que, pues, visto desde esa óptica, pues tendrían razón, desde las lógicas nuestras o la de uno que está en la parte técnica y hasta comercial de la ingeniería eléctrica, uno dice, pues, esta gente está loca, pero cuando uno le hace el ejercicio financiero, pues, tiene algún sentido y hay que respetarlo porque, pues, así es, ¿sí? Pero sí noto que nosotros, pues, somos expertos en decretos a todo nivel, decretos, resoluciones y más decretos y más resoluciones para solucionar todo. Y Retilab, que lo que acabaste de decir me gusta mucho, lograrlo compilar en unos tomos, ¿sí? Separados de cada mercado objetivo, porque uno, ¿para qué tiene ese cartapacho tan grande si yo no tengo nada que ver con certificación, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, digamos que sí hay 3 mercados objetivos. ¿A dónde voy? En que yo creo que sí adolecemos, a pesar de que el gobierno ha querido implementar el tema técnico de los laboratorios, nosotros a nivel presupuestal estamos muy lejos, pero absolutamente lejos, de lograr tener laboratorios tipo UL o tipo TUF, ¿sí? Que son casi que ciudades o pueblos, si uno los compara con ciudades, no sé, como aquí decir Chía. Yo conozco un laboratorio de UL en Arizona que eso es como Chía. ¿Sí? Entonces, a veces no entiendo para qué nosotros competir si no podemos llegar a ese punto y lo que logramos es que penetren en el mercado cosas que primero desvirtúan la tecnología, ¿sí? Generan resistencia porque hay gente que es víctima de ventas de productos que a pesar de que tienen Retilab, porque las certificaron con pruebas como a los chinos les gusta decir Golden Test, ¿sí? Las pruebas llevas unas pruebas de altísima calidad, pasas el certificado, pero empiezas a importar porquería, porque no hay otra expresión para eso, ¿sí? Eso pasa con los bombillos, pasa con los tubos, pasa con las high-bay, pasa con muchísimo alumbrado público y pasa con estas all-in-one, ¿sí? Entonces, no sé cómo, si estoy logrando ser un poquito concreto en todo lo que estoy divagando, ¿sí? Cómo intentar que lleguemos a un nivel en el cual más bien nos apoyamos en traer normatividades. TUF tiene sus propias normas, UL tiene sus propias normas, así no nos guste decir que no, es que UL es privado, sí, pero UL es una institución. No, TUF es privado, pero TUF es una institución en paneles solares, ¿sí? Entonces, ¿cómo lograr filtrar de que no nos llenen de tanto producto que a pesar de que es bajo costo, tú te consigues unas cosas, por ejemplo, que están certificadas Retilab en luminarias solares y unas cosas, unos paneles de para decirte un ejemplo, un panelcito disque monoperc de 30 centímetros por 15 centímetros y está marcado sin la menor vergüenza con 300 vatios y 12.000 lúmenes. ¿Sí? Y produce más luz una vela de esa para el día de las velitas. ¿Sí? Y te prometen no sé cuántas horas y la gente termina desilusionada y cuando tú vas a ir al mercado encuentras unas resistencias y unas cosas que no pueden ser, ¿sí? Sí, soy claro en lo que estoy tratando de decir, cómo lograr que podamos plasmar esa normatividad de verdad en el mercado, ¿sí? Porque si tú vas a Estados Unidos, por ejemplo, nosotros en algún momento representamos una marca americana y a nosotros nos llegaban las notificaciones, tal referencia te va a fallar porque Energy Star la suprimió porque hizo unas pruebas aleatorias y a pesar de que cumplía en el papel con el mínimo de la norma, tuvo una estadística de falla de tanto y hasta luego, suprimida del mercado y te retiramos el certificado. ¿Sí? No, digamos que no es solamente la presentación del papel, sino que Retilab ni retira tampoco en muchos casos, acompaña que ese producto en realidad uno tenga la plena confianza en su certificación, ¿sí? Y que eso se vea redituado en que si yo hago una inversión, ¿sí? Cuando te puedo dar casos, por ejemplo, bueno, una empresa grande de Medellín hizo unas inversiones como de 1.200 millones de pesos en iluminación, fue su primer esfuerzo para migrar a LED, ¿sí? Una de las más grandes del país, y eso fue un absoluto fiasco, porque la compra estuvo basada en precio. Entonces no es lo mismo, por ejemplo, que Philips traiga producto Philips América que Philips hecho en China,
¿sí? Porque con todo el respeto por Philips, pero Philips puede decir, yo me ajusto al mínimo de la norma y no necesito traer un estándar americano que me acompañe un cierre financiero para eficiencia energética. ¿Sí me hago entender? Ujú. ¿Vos cómo ves eso? ¿Vos crees que vamos a poder llegar a eso o nos toca seguir navegando en mar de desengaños? Pues mira, ¿qué te puedo contar en el poco tiempo que llevo liderando el grupo? Hemos tenido reuniones con UL, realmente. Hemos tenido reuniones con el Comité de Iluminación de Icontec. Estamos tomando en cuenta recomendaciones y comentarios de mesas de trabajo que se hicieron en su momento con el Ministerio y la Asociación Colombiana de Luminotecnia, en donde estamos tratando de filtrar de la mejor manera posible y equitativa el mercado para que cosas como las que mencionas no sucedan. ¿Qué te puedo decir en la realidad y en el papel de lo que está pasando hoy en día? El que quiera hacer la trampa la puede hacer. Y desafortunadamente el rezago que tenemos de Retilab pues ha permitido que eso se incremente de manera absurda y ya descarada. Y los trabajos que hemos hecho haciendo estas reuniones con gremios y con todo esto están buscando, digamos, estamos buscando tener el apoyo de ellos, tener referentes, tener inquietudes, tener puntos de vista para poder empezar a filtrar de la mejor manera posible esto. Dentro de los parámetros o dentro de las cosas que estamos pensando hacer es pues darle un poco más de soporte a los entes de control como la SIC para que limiten mucho más ese tema de fraudes, limiten ese tema más de, digamos, el tema de importación de equipos de mala calidad y toda esta cuestión, pero no es una garantía real. Cuando tú empiezas a ver y te empiezas a involucrar en todo este tema de Retilab, hay mucho tema que cortar y hay que involucrar muchos entes, no solamente la SIC, la DIAN, la academia, todas estas personas que conocen mucho del tema para poder, digamos, solventar algunas cosas. ¿Qué estamos haciendo para tratar de filtrar y fortalecer el Retilab? Referirnos mucho a norma internacional, como tú lo mencionabas. Hay dos normas que estamos viendo con muy buenos ojos de UL, que son la 8750 y ahorita se me olvidó la otra, que no sé si William está allí, que pues, nos está colaborando. ¿Señor? 1598. Ya te digo, mientras la busco te voy comentando. El caso es que esas dos normas, una es para LED como tal, los sistemas de LED, las placas de LED como tal, y la otra es para producto LED y está involucrando el tema de drivers, que nos pareció muy interesante, y el comité de iluminación estuvo revisando las traducciones de todas estas normas, y en el tema de la 1598, que es la de luminarias, hay muchas cosas interesantes que estamos pensando tomar en cuenta para digamos, la determinación de lo que es los parámetros de requerimientos de luminarias LED y con eso fortalecer que no pasen todas estas cosas o tratar de que no pasen estas cosas de forma tan absurda como está pasando hoy en día. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No es fácil, digamos, como tú bien dices, involucrar a todo el mundo y que todo el mundo esté de acuerdo porque cada uno pues encuentra puntos de vista de norma americana, de norma europea, de puntos de vista de que se debería pedir una cosa y no otra, etcétera, etcétera. Mira, las normas son la 1598, UL 1598, que es la de luminarias, y la 8750, que es la 1598, que es de luminarias, y la 8750, que es la de placas LED y placas LED con driver integrado, o sea, como las plaquitas normales, y tratar de filtrar esa cosa.
Lo mismo, tenemos una colaboración de unos profesionales que fueron alumnos míos de la especialización de iluminación y de diplomados, en donde nosotros estamos, digamos, involucrando a la academia y ellos, digamos, de cuenta propia han hecho las labores de comparar normas americanas con europeas y sacar unos extractos para fortalecer el mercado y que se pidan pues especificaciones de alta calidad para blindar eso. Entonces, desde ese punto de vista, mira, estamos trabajando bastante fuerte en dejar muy fortalecido el reglamento, pero no es una garantía, como te digo. O sea, desafortunadamente hay que involucrar mucha gente, hay que involucrar el tema de laboratorios, hay que involucrar el tema de la SIC, hay que involucrar el tema de la DIAN, para que haya una cultura de que lo que se tiene que pedir es lo que exige el reglamento y es por una razón y con todas las sustentaciones del caso y tratando de ser lo más equitativos posibles de que se pidan cosas que todo el mundo pueda cumplir bajo estándares altos de calidad. El tema de lo que tú mencionas de tiempos, de burocracia y todo ese tema son cosas que uno no puede manejar y que de todas formas nosotros estamos lidiando con ese proceso para que el reglamento y el borrador del reglamento. Entonces, miren, desde el lado del ministerio estamos trabajando mucho en dejar todo eso lo más solventado, lo más fortalecido posible para que no pase lo que está pasando, pero tenemos unos procedimientos y tenemos unos tiempos. Nosotros estamos trabajando con el grupo, y que vuelvo y repito, es un grupo maravilloso con el que estoy tratando, que son colaboradores muy pilos, muy, digamos, conocedores y que nos están ayudando a avanzar muy rápido con el desarrollo del reglamento, teniendo en cuenta pues todas estas influencias y ayudas que hemos recibido y los comentarios para tener el borrador lo más pronto posible. ¿Qué meta tenemos? Julio, pero realmente pues julio no va a ser porque unos temas internos donde no logramos alcanzar eso, pero sí estamos apuntándole a agosto, tener el borrador para consulta, para ya publicación para consulta, y de ahí pues hay unos procedimientos que se siguen que después de la consulta pues hay que hacer los ajustes que dé lugar o no dé lugar, pues se toman en cuenta los comentarios de las personas y de los gremios, y de ahí pasa a un proceso de revisión interna por parte de la parte de la oficina del viceministro, expertos en la parte legal, que verifiquen que no haya ningún tipo de sesgamiento, ningún tipo de adversión al tema comercial. Y después de esto pasa a una publicación internacional donde también se reciben, digamos, unos comentarios por parte de digamos, entes y empresas internacionales, y finalmente pues existe otro proceso interno que se maneja allí para sacar finalmente la resolución. De acuerdo a nuestro jefe Julián, pues tenemos que tener el reglamento listo para diciembre. Esperamos que sea así, estamos trabajando muy fuerte para lograr hacer eso y estamos tratando de blindar por todo lado para evitar todo ese tema de fraudes, de trampas, de cosas, pues blindar lo más posible el reglamento para que haya herramientas, para que los entes de control funcionen, controlen y hagan sus labores. Pero desafortunadamente, pues solo el ministerio no puede hacer una sola labor de control. Tiene que contar con todos los implicados desde la parte de la ONACSIC y DIAN para poder lograr hacer eso. ¿Cuál es el objetivo principal de todo esto? Dejar el reglamento lo más sellado posible, dejar los lineamientos muy claros y corregir los errores que se están presentando, ambigüedades que pues, muchos de los presentes han sido alumnos míos y saben cuáles son las críticas y los errores que se han encontrado. Tratar de quitar todo ese tema de influencia de normatividades mexicanas, argentinas, brasileras, que no tienen nada que ver con nosotros, sino centrarnos en basarnos en normas ANSI, normas UL, normas IS, normas CIE, para que queden muy bien definidos los parámetros y se eviten esos temas de ambigüedades, y retirar todo el tema teórico que volvía muy pesado el reglamento y dejar estrictamente pues todo lo que es necesario para consulta sobre requisitos y sobre procedimientos, y pues simplemente
el que quiera ya indagar o aprender un poco más de iluminación, pues para eso están estos espacios de diplomados que son los que enriquecen el conocimiento de la gente, y simplemente en el tema de Retilab, que es el objetivo principal de la escuela, pues inculcarles el seguimiento de todos los procedimientos. Seguramente cuando salga el nuevo Retilab, que estoy seguro que lo vamos a poder hacer esta vez, pues empezar nuevamente a retomar algunos temas y capacitar a las personas para que puedan interpretar la norma para que haya la menor cantidad de errores posibles. Entonces, pues garantías, mi estimado amigo, pues no hay, tristemente, pero hay un incentivo muy grande, y es que va a haber herramientas para que los entes de control ya puedan hacer su labor de la mejor manera posible, y que ya el tema de LED, actualizaciones de especificaciones LED, temas del M79, el M80, TM21, especificaciones de BIM, toda esa cuestión quede muy bien blindado para que no entre cualquier tipo de equipos aquí al mercado. Estamos verificando también darle herramientas a la SIC, darle herramientas a los entes certificadores para que se pidan, digamos, pruebas, especificaciones, que los certificados salgan con cierto tipo de especificaciones, porque estamos encontrando todo eso que tú mencionaste. No es solamente un pequeño detalle de toda la cantidad de cosas que tú encuentras en el mercado. Hemos encontrado luminarias que están con un certificado con cierto tipo de elementos, y cuando llegan al país cambiaron los elementos simplemente porque bajaron la especificación, pero como el certificado está cubriendo todo el equipo, pues no hay forma de controlar eso. Estamos verificando cómo hacer eso para que se eviten todo ese tema de falencias en el tema de control. Y pues tratar de llegar a una época como en los años 90, 2000, que pues teníamos unas normas muy fortalecidas, sobre todo en alumbrado público, y que no llegaba cualquier tipo de luminaria aquí al país y teníamos unas especificaciones altas. Pues ese es el sueño que nosotros tenemos en el grupo de reglamentos del ministerio, para que pues podamos tener los mejores diseños de iluminación, las mejores especificaciones de producto, y subir los estándares que tenemos ahorita, porque realmente estamos en una situación en que cualquier tipo de producto está entrando sin prácticamente ningún tipo de control, porque las especificaciones no están claras, porque los test pedidos no están claros, porque se están sacando certificaciones con base a muchas cosas que no están muy bien definidas y están ambiguas, y pues están dando oportunidad para hacer cualquier cantidad de fraudes, trampas y lo que muchos conocemos acá. De temas de corrupción y todo este tema. Pero realmente, pues te puedo decir que sí va a quedar muy fortalecido el tema, que el Retilab va a sufrir un cambio radical en la caracterización de su enfoque, y pues que vamos a lograr digamos, a lograr tener un documento que va a servir y va a ser mucho más claro, y va a evitar muchos problemas entre certificadores y fabricantes, entre certificadores y constructores, y que al final va a estar coordinado con RETIE, porque también ahí había un tema de cosas que se repetían o se hacían en ambos reglamentos, y que estos temas de coordinación que estamos haciendo internamente en el ministerio, de las personas encargadas de RETIE y Retilab, es precisamente para que todo el mundo sepa exactamente a cuál norma referirse en uno u otro caso, y que no haya ese tema de cruce de datos, cruce de información, criterios que se dan. Por ejemplo, uno, ya para terminar la intervención de tu pregunta y las respuestas a tus inquietudes, en el tema de iluminación de emergencia, entonces se dice una cosa en RETIE, otra cosa en Retilab, la NSR dice una cosa, entonces el Ministerio de Vivienda tiene unos requerimientos bajo el tema de RETIE, en cambio NFPA dice otra cosa. Entonces unificar todo eso lo estamos haciendo, estamos teniendo las reuniones, aclarando muchas cosas, recibiendo apoyo de muchos profesionales, y pues esperamos tenerlo un producto de calidad para ustedes lo más pronto posible. Muchas gracias, Jairo, por tu tiempo. No me queda sino hacerte un aporte ahí para anotar con el lapicero, y es T20, T24 y J8 de California. California ¿Me desarrolla. repites? T20.
T20, T24 y JA8. Listo. Y DLC. Sobre todo las tres primeras ellos lograron, bueno, o descubrieron en sus estudios cómo los chinos, a través de las características de iluminación, disfrazaban productos de regular calidad. Entonces empezaron a testear, por ejemplo, a exigir testeo con chips en luz cálida de alto rendimiento de color. En teoría, para tratar de garantizar que el chip fuera de la mejor calidad y no recibir 6500, por ejemplo. Y también en esas mismas, ellos se empezaron a preocupar, que pasa acá en Colombia, por ejemplo, por la calidad del acompañamiento del paquete eléctrico que trae la luminaria. Entonces nos enfocamos en iluminación y vamos descuidando la parte eléctrica. Entonces vos conseguís aquí equipos que dicen 15.000 horas. Bueno, todos sabemos que eso no son 15.000 horas, jamás ni las van a hacer. Pero te prometen, por ejemplo, más del 90% de factor de potencia. Sí, claro, lo sacas de la caja y lo probás, pero a los 2 meses es como 10%. Y la generación de armónicos es una cosa terrible. Entonces, por ejemplo, ahí esas que te estoy diciendo son bien interesantes en esos aspectos. Perfecto, quedaron anotadas. Gracias, Juan Carlos, por muchas gracias, Jairo, y a todos por el tiempo. Gracias, Juan Carlos. Tenemos en cuenta eso porque eso nos ayuda a nosotros también a mirar cómo nos blindamos. Bueno, muchas gracias. Hay otra pregunta de Rodrigo Rodríguez. Ingeniero, ¿me podría orientar si existe un manual o algún texto donde podamos identificar el radio de la luminaria según el tipo de panel o péndulo bombillo? ¿Me puede repetir, por favor, que fue que oí una voz allí y me... ¿Alguien estaba hablando? ¿Sería sí. Rodrigo? No. Ingeniero, ¿me podría orientar si existe un manual o algún texto donde podamos identificar el radio de la luminaria según el tipo de panel o péndulo bombillo? No sé si Rodrigo puede abrir el micrófono y explicarme un poquito más porque no capto realmente el objetivo de la pregunta. Gracias, ingeniero, por permitirme participar en la reunión. Ingeniero, es que tengo una pequeña inquietud. Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Generalmente había mencionado al principio de la reunión o de la intervención que por lo general cuando hay accidente de tránsito suele basarse mucho en el tema de iluminación, ¿cierto? Sí. Por lo general se tiene en cuenta cuando son iluminación, cuando es un accidente de tránsito en jornada de noche, que es donde aplica, donde influye como tal la iluminación o las características de las luminarias. Actualmente se está poniendo, se está actualizando el estudio de qué tipo de iluminación se presenta en el tramo de vía o en el tramo vial. Es decir, generalmente se está considerando si es una luminaria de tipo cálido, que sería una luminaria, hablamos de Kelvin, entre los 2600 a 3500 Kelvin, y una fría, que serían los paneles de LED que generan o proyectan una iluminación muy más amplia, es decir, iluminan con más certeza el tramo vial. Pero no he podido encontrar un manual donde se especifique cuál es el radio que proyecta cada luminaria sobre la zona o el área de la carpeta asfáltica. Ok, mira, en general, empecemos por el tema de temperatura de color. En tema de temperatura de color, entre gustos no hay disgustos, pero se ha llegado a un consenso a nivel nacional que las temperaturas de color para vías deben estar oscilando en un blanco neutro entre 4000 y 4500 Kelvin. Eso ya ha sido como un consenso general que se ha logrado entre fabricantes, entre especificadores de licitaciones públicas, y esto se determinó fue a raíz del tema de confort visual. Entonces, en tema de confort visual, una luz muy cálida, pues a veces no daba como la eficacia luminosa que se tiene con un blanco neutro o con un blanco frío. Y el blanco frío, desafortunadamente, por el mismo tema de temperatura de color y la reproducción de color, digamos, la sensación, digamos, de confort visual ante esa luz azul no era muy buena, entonces se llegó a un consenso general que ni muy cálida ni muy blanca. Eso desde ese punto de vista. Desde el punto de vista seguridad,
independientemente viene atañado al tema de temperatura de color, el tema de índice de reproducción de color, y pues se ha determinado que un índice de reproducción del 70% en alumbrado público es más que suficiente. Porque pues simplemente lo que es las variaciones de percepción de color y todo eso, que también lo mencionamos lo enseñamos en el diplomado, pues va a determinar, digamos, una cosa que se llama técnicamente distorsión de color, y pues que no es, digamos, un tema muy, digamos, relevante en lo que es iluminación pública, y eso puede bajar los costos de las inversiones en alumbrado público y de las luminarias en el alumbrado público. Ahora, con respecto a las radios, en general, no hay una especificación de radios como tal, ni lo vas a encontrar. Hay una especificación de recomendaciones de niveles de iluminación, y donde se premia, digamos, en los niveles en los diseños de iluminación se premia el menor consumo de energía por kilómetro, y al tener ustedes menor altura de los soportes, mayor interdistancia, menor potencia, pues va usted a obtener unos niveles de iluminación, unos índices de uso racional de energía bastante altos, y en muchas licitaciones pues se premia eso en tema de diseño. ¿Por qué no hay radios? Porque cada fabricante tiene una distribución de luz diferente, y al tener una distribución de luz diferente, los resultados cambian de fabricante en fabricante, y no es posible determinar el I similar, que se habla en muchas licitaciones, sino se tiene que tener en cuenta es los resultados al final del ejercicio en el diseño de iluminación. Entonces, lo que se hace es determinar un perfil de vía con un ancho de vía, una clasificación de la vía y flujo vehicular, y de acuerdo a ese flujo vehicular, topología, clasificación de la vía, se determina un nivel de iluminación de acuerdo a RETILAB. Y lo que hacen los oferentes o los que hacen los diseños de iluminación es buscar la altura menor posible, siguiendo con los parámetros básicos para que la luminaria no sea vandalizada, las interdistancias mayores posibles y la menor potencia posible para lograr con los objetivos generales de cubrir o suplir esas necesidades de nivel de iluminación. Y desde que se cumplan esos valores y se puedan demostrar en el momento de un accidente, pues no va a haber ninguna implicación de temas sancionatorios o algún problema legal a los diseñadores de iluminación o a los responsables de la iluminación, que en este caso pues va a ser el municipio. Entonces siempre el municipio va a ser responsable de la iluminación, entonces él debe velar porque todos los proyectos de iluminación cumplan con esos parámetros, no haya efecto cebra o se disminuya al máximo el efecto cebra, y que pues haya unas interdistancias lo mayor posibles, o unas interdistancias lo más largas posibles, para ahorrar energía también a la vez. Por eso es que no hay ningún tipo digamos, de nomenclatura. ¿Qué vas a encontrar posiblemente? Digamos, lo que sí lo puedes encontrar más bien, porque estaba diciendo posiblemente, no, sí se pueden encontrar, son clasificaciones de distribuciones luminosas tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4 en NEMA, que digamos hacen una, entre comillas, clasificación de lo que es la distribución de la luz de las luminarias, digamos, para decir vías anchas, vías angostas, que bote la luz un poquito más adelante, más atrás, o que sea simétrica, pero de ahí no vas a encontrar nada más. Y es un error de todas formas, porque el software de iluminación y los diseños de iluminación en software lo que hacen es permitirle y darle herramientas a las personas que hacen los diseños de iluminación de escoger las mejores fotometrías, independientemente de que sea tipo 1, tipo 2, tipo 3 o tipo 4, que tiene que ver con esos conos de apertura. Aquí lo que interesa realmente es botar o entregar la mayor cantidad de luz en el piso, cumpliendo con las especificaciones, niveles de uniformidad, digamos, que la vía no se vea parchuda, que se vea con efecto cebra, y lograr el menor consumo de energía por kilómetro. Eso es básicamente. Gracias, ingeniero Mentil. Listo, ingeniero. Y creo que tenemos todavía dos preguntas. Gracias, sí. Luis Eduardo Gómez Martín, que me decía que se iba a retirar. Martín García, ¿está por allí? O sigamos con Luis Eduardo Gómez. Bueno, buenas tardes, ingeniero Jairo. ¿Cuándo saldría al público esa actualización del nuevo reglamento de RETILAB? Listo, ya como lo mencionamos, la meta de nosotros, y de acuerdo al jefe Julián, deberíamos tener este reglamento en diciembre.
ya, digamos, para publicación de resolución definitiva, luego de pasar la etapa de consulta, de publicación, y la consulta nacional y la consulta internacional. Eso es más o menos lo esperado en el grupo de reglamentos. Listo, ingeniero. Y la última pregunta que la hace Martín García: no existe retroalimentación del cliente final. Los certificadores le preguntan al mismo proveedor si el producto salió bueno y si tiene garantías. Es más como un comentario de él. Ok, de acuerdo. Sí, en general lo que se hace es un control, digamos, interno por cuenta de las compañías, en donde se hace un censo de nivel de satisfacción del producto, pero realmente no hay una retroalimentación dada a ningún ente de control. Y en eso sí, pues tendríamos que verificar qué tipo de acción podríamos tomar desde el ministerio para crear ese tipo de retroalimentación hacia los entes de control y, digamos, que esa retroalimentación llegue directamente a los proveedores y que haya un control, pero realmente ahí no tengo respuesta de eso. Si se pudiera tener algún mecanismo para mejorar, digamos, ese tema de retroalimentación hacia los entes de control y hacia el usuario final y hacia los fabricantes como tal. Listo, ingeniero, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por su asistencia. Hemos terminado con las preguntas que tenían los participantes. Agradecemos a las personas que se quedaron hasta el final. Igual a todos los asistentes, y esperamos que pues la charla haya cumplido con sus expectativas y haya sido de provecho para ustedes. Muchas gracias, Norma, y pues los invito para que se unan al tema del diplomado. Es un tema muy interesante. Van a ver todo lo que son características de la vida real. Nosotros enseñamos mucho tema de la vida real, miramos temas de aciertos y desaciertos en el mercado, en diseño, en toda esta cuestión que de todas formas pues va a servir a las personas que cursen el diplomado. Y ahora pues con este tema de virtualidad pues se ha facilitado el tema de participación de diferentes ciudades, hasta de países. podrían darse esas oportunidades de compartir con ustedes el conocimiento, y pues no me queda más sino darle las gracias a ustedes por el tiempo. Los esperamos en el diplomado. Es una cosa muy interesante. Nosotros somos muy apasionados por el tema y se van a dar cuenta que esto es otra ciencia. Gracias a Emi, gracias a Norma y a la escuela por la oportunidad, y bienvenidos al diplomado.